Bueno, volvimos. Casa de Gozo acá presente hoy jueves, como nunca. Consagramos hoy un tiempo especial. Decidimos con mi esposo como pastores, a pesar de que estamos trabajando. Yo trabajo en la oficina hoy a la mañana temprano porque hay mucha gente que está con necesidades de medicación, así que voy a trabajar, pero eso no nos privaba de buscar la presencia de Dios desde temprano, buscando y pidiéndole al Señor la guía, y aún en medio del trabajo y en medio de mi esposo está haciendo consultorio en casa, mi hijo está preparando alimentos porque él vive de vender eso. Estamos todos trabajando, pero en lo que se puede y en lo poco que se puede. Hoy quería hablarles un poco de a la iglesia y a los que me están escuchando, que vienen dos tiempos muy raros, y yo los comparé con el libro que quiero todos estos jueves darle estudios a la iglesia, para que a través de la palabra de Dios y a través de este estudio podamos aprender algunos secretos espirituales de los líderes que tuvieron que superar etapas difíciles, etapas de escasez, etapas de prueba y etapas de pérdida. Porque creo que muchas veces uno tiene que pasar por etapas de pérdidas. Cuando estábamos haciendo y grabando el programa anterior, hablamos con mi esposo que uno valora lo que pensaba que toda la vida lo iba a tener y ahora no lo tiene, que es poder salir a la hora que quiere, poder entrar, salir, andar, trabajar, y ahora no lo puede hacer, ahora lo está valorando. Muchas veces cuando uno tiene un tiempo de pérdida, uno comienza como a reflexionar de que hay cosas que sí había que valorarlas. Y ahora un poco el libro de Esdras, hoy quiero dos cositas, enseñarles nada más, porque todos los jueves vamos a tratar de estar acompañándolos a través de este estudio, que hay dos cosas que el hombre quizás le cuesta superar. Son las pérdidas, cómo uno supera cuando pierde algo. Y uno puede perder el trabajo, puede perder el ingreso económico, puede perder un hijo, podés perder un matrimonio, podés perder una casa, un auto. Y a veces uno también, hasta hay momentos que a mí me ha pasado que uno queda sin nada, sin ningún recurso, y uno dice, bueno, Señor, ¿ahora qué hago? ¿Cómo se hace? ¿Cuál es mi decisión? Y otra de las cosas, muchas veces decimos, ¿cuál fue mi pecado, mi error? Y echarnos la culpa. Y quizás no es por culpa. Por ahí no es porque Dios te está castigando. Por ahí no es que hiciste un pecado. Secretito, secretito, por ahí es que hay otra etapa en tu vida, que el Señor quiere que saltes, que crezcas, que aprendas, que madures, y quiere ponerte en otra posición. Entonces uno pasa de una posición a otra, y en el intercambio de una posición a otra, para conocerlo mejor a Él, te quedas sin nada. Y esto es lo que vamos a ver hoy en Esdras. Saben que Esdras y Nehemías estaban juntos. Uno, cuando estudia la palabra de Dios, el libro de Esdras y Nehemías eran como un solo tomo. Era como una película de Netflix en varios capítulos igual. Más o menos se calcula que el proceso entre lo que sucede entre Esdras y Nehemías, que es el regreso del exilio y encontrarse sin nada, que es lo que a veces nos pasa en la vida, uno se encuentra sin nada. Dice que cuando Esdras entró, encontró las murallas destruidas, las puertas quemadas, el escombro me llegaba hasta hasta los muslos de los caballos. Y Esdras es un libro que habla de todo lo que significa volver a reconstruir el altar. Y yo decía que Esdras y Nehemías son libros en que cuando Dios empieza a restaurar, cuando vos perdiste todo, cuando vos te quedaste sin nada en las manos, y empieza a restaurar. Y la restauración de Dios en Esdras y Nehemías dura 100 años. Estuve sacando la cuenta. 100 años dura. O sea que Dios se toma sus tiempos para restaurar.
para restaurar a sus amados, para restaurar a sus hijos. Nunca nos olvidemos que la Biblia toda habla de lo que era el pueblo de Israel para Dios. Era el ojo de la niña de sus ojos. Entonces 100 años le llevó y él comienza como una restauración de adentro hacia afuera. Empieza a vivir el pueblo de Israel un proceso de que hay cosas que se nos van de las manos y que no la puede controlar el hombre. Solo lo puede controlar Dios, como hoy. ¿No es cierto? Hoy, acá estamos solo otra vez con Franco, hoy no va a haber reunión de oración, pero hay algo que Dios tiene bajo control. Dios tiene algo en sus manos. Hay una palabra de Dios que me decía en estos días, Jeremías 17:14, dice Jeremías: oh Señor, si me sanás, seré verdaderamente sano. Si me salvás, seré verdaderamente salvo. Quiere decir que hay cosas que te van a sanar y hay cosas que te van a salvar. Pero verdaderamente sanar y salvar lo hace Dios. Estaba mirando un video antes de arrancar con Esdras que tiene que ver con el tema de hoy. Esdras, una de las cosas que primero tiene que Zorobabel enfrentar con los que volvían a Jerusalén a reconstruir el templo, supuestamente porque el gobierno babilónico recibe como un despertar de que Dios le dice a Ciro: manda a todo mi pueblo a que me construya mi templo, mi gran templo. Eso dice unas versiones. Y cuando lo mandan Dios manda a Ciro y Ciro manda este edicto y obedece todas las autoridades, y mandan a todos los exiliados a construir el gran templo de Dios. Hubo gente que se quedó y gente que fue. Hubo gente que se animó y hubo gente que se desanimó. Estaba leyendo. Y a veces nos pasa, ¿no es cierto? A veces en la vida pasan cosas, en el hogar, en la casa, en la familia, en la economía, y vamos a encontrar estos dos caminos, porque todos pasamos por estos dos caminos. No es porque vos sos melancólico, o vos porque sos alegre, o vos porque sos positivista, o vos negativista, viste, todo. No pasa por ahí. Pasa qué camino vos decidís. Y saben que hay un grupo, me encantó porque lo estaba leyendo, que hay un grupo que Ciro dice: bueno, a ver, los que bajen. Y se anotaron muchas familias para bajar, a construir. Y otras se quedaron. Y uno dice: ¡buah! Yo por ahí me hubiera pasado exactamente lo mismo. Decir, bueno, ¿a qué voy a ir? ¿A construir un templo si ni casa tengo? ¿Vieron? Que a veces uno dice: me voy a largar a esta mega empresa a soñar con esto si yo ni siquiera tengo territorio. Es más, estoy acá en un país extranjero, exiliado, sin recursos. ¿Qué voy a ir a hacer yo a reconstruir? Y los que se quedaron, había una ley que Ciro manda y le dice: para los que se quedan, si se quedan van a tener que ayudar económicamente a los que van. Y la sorpresa es de que muchas veces cuando uno toma la decisión de ir y otros de quedarse, los que van se dan cuenta que tienen voluntad y ánimo de emprender aunque no haya esperanza, aunque no haya recursos. Y muchas veces vos te vas a encontrar así. O sea, ¿qué hago? ¿Voy, tomo esta decisión o me quedo? Porque no me siento que este sea un tiempo de comenzar algo, más en esta época. Lo económico no da, bueno, un montón de cosas que uno dice, bueno, no voy. ¿Saben qué pasó? Dice que todo el pueblo empezó como a buscar cosas en su vida. Pues léanlo, Esdras es precioso. Empezó a buscar y dice que descubrieron que entre todos pudieron hacer una gran donación. Ahora vamos a encontrarnos en la Argentina y en todo el mundo, que todo el mundo está pidiendo donación. Donación de tiempo, de profesión, de elementos, de ayuda. Miren, ayer estaba escuchando el noticiero que están convocando a los policías retirados, que por favor, porque los policías jóvenes ya no dan más para los controles,
para las guías, para la ayuda, para que la gente, cuidar que la gente se quede en sus casas, para velar. O sea, muchas veces uno dice, ¿dónde están los recursos? No los tengo. Y cuando comienza este caos, ¿saben? Hay mucha gente que se da cuenta que sí tiene para dar. Quizás vos no sabés, pero sí tenés para dar. Y a veces uno dice, en esta situación como la Argentina o como otros países, ¿qué tenemos para dar? Una palabra de aliento, un mensaje. Decía un argentino, yo agarré una sábana vieja y un aerosol que tenía en el fondo de mi casa y salí por el balcón y puse paz, Dios, paz. Entonces lo colgó dice, yo me sentí, no sé qué se sentiría, pero él como que él sentía que algo tenía para dar. Era una sábana vieja y un aerosol gastado. Pero casi siempre uno tiene algo para dar. Y el pueblo de Israel en Esdras se ve que descubrieron que no estaban tan mal como exiliados y que había algo que Dios les estaba pidiendo que den que en realidad ellos tenían. La palabra de Dios dice que diga el pobre rico soy. Diga el débil, diga fuerte soy. Así que acá se cumplió la palabra en Esdras, porque el débil que dijo, soy fuerte y voy a ir a construir el templo, y los que se quedaron dijeron, soy pobre, pero rico soy y voy a dar para la casa del Señor. Hermoso como la disposición del pueblo de Israel en Esdras para bajar a construir el templo de Dios. Esdras habla de un proceso no de llegar y ponerse a edificar con arquitectos, con materiales. Bueno, no era la necesidad de llegar y tener, digamos, todos los elementos, sino que había algo que Dios quería hacer en el corazón del pueblo de Israel, y era que no solamente proveerles de materiales y de ánimo, sino de proveerles coraje. Y sobre todas las cosas, fe. Estaba escuchando el otro día el doctor Rossetti, que es muy famoso porque él habla mucho en los canales de televisión y está todo el tiempo informándonos de qué cosas tener en cuenta para el coronavirus, qué es lo que afecta, cómo va el avance, cómo van los casos, cómo van los contagios. O sea, él está continuamente en los medios hablando. Y el otro, ayer o antes de ayer, estaba escuchándolo en un audio que me impactó, porque esto es realmente lo que Dios estaba haciendo en este tiempo de Esdras y Nehemías en el pueblo de Israel. Estaba hablando de una fe biológica. Yo me quedé, ¿biológica? Sí, una fe biológica. Vos sabés, Franco, que cuando vos tenés fe y tenés confianza que lo que vas a hacer te va a salir, o lo que te proponen lo podés hacer, esa fe, y él hablaba de fe en Dios, no estaba hablando de una confianza personal, un médico estaba hablando que la fe es un medicamento extra. Medicamento dice que yo no te puedo recetar, y por eso me impactó. Porque la fe, y él abre, yo me hubiera gustado tenerlo ahora casi, abre un cerebro. Y el cerebro tiene un sistema que se llama límbico, el sistema límbico, y ese sistema, esa parte de nuestro cerebro, cuando empieza a tener fe en Dios, dice que hace que nuestras emociones se multipliquen y nuestra fuerza y nuestra visión de las cosas cambien. O sea que nosotros en el cerebro tenemos esa orden de Dios, que cuando el pueblo de Israel se dispone a tener fe en Él y a creerle a Él, ¿qué hace nuestro cerebro? Comienza a tener emociones distintas. Por eso hay un momento en Esdras 3 que lo quería compartir con ustedes. Lo leo del celular porque la letra es un poquito más grande, diría mi esposo. Dice que en Esdras 3:3 dice que los que estaban allí empezaron a tener miedo de los habitantes de alrededor. O sea, siempre me encantó esta frase que dice, tener miedo no es malo, sino digamos que el miedo te paraliza es malo.
O sea, tener miedo es normal, que nosotros tengamos miedo, por eso cuando tenemos miedo ahora nos lavamos las manos. Yo hoy atendí un montón de personas con un montón de plata y era lisofor, alcohol, lavarme las manos, o sea, prevención es miedo. Cuando vos tenés miedo, prevenís. ¿O no? Sí, me dice Franco que sí. Prevención es miedo. Dice que ellos empezaron a tener miedo, pero, y eso es lo que quería compartirles hoy, pero eso no los detuvo. ¿Por qué? Porque en su cerebro, ¿qué empezaron a tener? Fe. Y esa era algo que ni exiliados con Ciro podían aprender, ni viniendo con todo el oro para edificar podían aprender. Siempre hay un momento en la vida en que vos vas a tener todo y algo te va a pasar para que vos desarrolles ¿qué? Fe. Este es un tiempo de esos, que uno tiene que decir, bueno, Señor, yo quiero desarrollar, aún en medio del miedo, desarrollar de no detenerme. Y dice que no se detuvieron, dice al contrario, construyeron el altar en su antigua ubicación y ofrecieron allí sacrificios al Señor por la mañana, que uno dice, bueno, de día cualquiera es guapo, pero de noche, en un contexto donde no había luz, donde no había recursos, donde no había soldados que los protegieran, pero ellos eran tal la fe que tenían en el Señor que no solo construyeron, sino que aún durante el día, desde la mañana hasta la noche, adoraban a Dios. Eso es fe. En un contexto de volver con los bolsillos para afuera o de volver con el ánimo por el suelo o volver con proyectos desafiantes. Nosotros cuando termine todo esto, también iglesia, vamos a tener que volver. ¿Y cómo vamos a volver? Y los que no vuelvan, ¿qué van a hacer? Los que están desanimados, los que se quedan en la casa. Yo tengo fe de que no va a haber rezagados en Casa de Gozo. Que a veces por ahí es como preocupante al perder el contacto y el aislamiento y el alejarse, y uno está orando hoy a la mañana, yo sé, Señor, que no se enfríen, que su fe no les falte. Por eso hoy con Franco decíamos, bueno, vamos a hacer pequeñas meditaciones. Saben que hay una historia hermosa que Paul Chong-Guichó cuenta, y con esto quiero terminar. Es la primera parte de Esdras que queremos aprender. No te detengas por el miedo. Si te quedás, sé que tenés algo para dar. Y a los que salimos tenemos también la fuerza que no nos va a faltar. Para ambas personas, Dios pone en su palabra que para ambas Dios siempre los va a desafiar. A ambas Dios las va a usar. Eso también me encantó. Muchas veces uno dice, yo no hago nada, pastora, solo oro. Impresionante. Yo no hago nada, solo la vez pasada una familia muy humilde trajo un poquito, una bolsita de arroz porque hacemos el kilo de amor, que hoy vino una persona a buscar una bolsa que estaba necesitada y me decía, solo tengo una bolsita de arroz. Bueno, siempre Dios nos va a mover a que desarrollemos fe en Él, haciendo o dando, sirviendo o esperando en Él. Nuestra fe se tiene que desarrollar. Dice que había un hombre japonés, después de la Guerra Mundial, en 1945, caen 2 bombas que destruye Japón. Su padre muere en la guerra y lo único que quedó fue una estación de trenes muy vieja en una ciudad. Y él, toda su vida desde niño, entró barriendo la estación y terminó siendo el banderillero, a tal punto que él lo único que hacía era abrir las vías del tren con una banderilla para que entrara y otro a la tarde para que se fuera el tren. 2 trenes pasaban por el pueblo. Y él, por atender eso, dice que una enfermedad grave le agarró a su hija y él dijo, yo no puedo abandonar mi trabajo, y le dijo a su esposa, llévala vos, y su esposa le avisó, volvió sin la nena, murió. Después esa misma enfermedad, se ve que no era un coronavirus, pero parecía en Japón una enfermedad. La esposa entró también en ese estado de enfermedad contagioso
Y cuando fue a la ciudad, allí murió y él fue al velorio de las dos con mucho dolor y con muchas lágrimas y con mucha amargura. Y muchos le preguntaron, pero ¿cómo no pudiste dejar tu trabajo? ¿Por qué no dejaste tu trabajo y fuiste a llevar a tu familia a hacerla ver? Y Paul Chong-Gi-cho le enseña esto a los líderes. Él dice que no era que él no dejó el trabajo. Lo que él no dejó fue la responsabilidad. Él sabía que eso le iba a dar de comer a su familia. Y a veces por ahí eso es lo que nosotros sentimos hoy. No sabemos si dejo de trabajar, cuál va a ser mi responsabilidad con mi familia, o qué hago, persevero. Y dice que él todas las noches soñaba que su esposa y su hija venían a verlo, todas las noches. Y una de las cosas que le dice su hija, papá, sal afuera. Y dice que él cuando sale, que sintió la voz de su hija, sale y él muere en las vías del tren, viejito. Él jamás desde su niñez hasta que murió estuvo ahí fiel con las banderillas. Y él decía, una de las cosas que él aprendió de este hombre, no a criticarlo que abandonó su familia, sino lo que le admiró fue la perseverancia. A veces por ahí Dios te da banderillas en la mano, de ir o de colaborar. Y eso no lo podemos dejar por nuestra familia, por nuestros seres queridos. No debemos desanimarnos, al contrario, tenemos que animarnos. Hay una palabra de Dios que dice, lo anoté, en el Salmo 103:4, dice, Él nos rescata del hoyo de la vida. Él nos rescata. Sé que algunos por ahí están escuchando, estamos medio capa caída, estamos medio como cayendo al pozo, quizás de la depresión, quizás de la desesperanza, quizás de la escasez, quizás el pozo de decir no tengo más recursos, ahora ¿qué hago? ¿Qué va a ser de aquí en más? A veces también está el pozo de la desesperanza, que nos sentimos sin esperanza, y nuestro cerebro, al perder la fe, empezamos a perder ese remedio que el médico decía. Cuando vos tenés fe, hay un remedio extra para que te recuperes. Hay un remedio extra para que te levantes. Por eso el salmista decía, Él es el que me rescata del hoyo de la vida. Él es el que me corona de favores y el que pone en mí su misericordia. Que sea este un tiempo especial y único. Y seguimos con la segunda parte. Hasta el próximo programa.